descubriendo la madurez espiritual, el hábito de diezmar y el compañerismo, honrando a Dios. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Fíjense, a mí, en lo personal, cuando yo empecé a hacer este pequeño hábito, dice que el primer día de la semana, y saben, el primer día de la semana es el domingo. ¿Y saben por qué dicen que tiene que ser en la semana? Porque dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que cuando se va juntando el poquito de dinero que vamos a diezmar, si se llega a juntar durante 15 días, a muchos, en lo particular, me cuesta un poquito más, ¿no? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo mi ofrenda refleja mi madurez? Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Palabras claves de la Biblia. Creer, ponemos 272 veces. Ahí en la pantalla aparece unas palabras en blanco. Es lo que vamos a escribir en el papel que le tengo. Amar aparece 714 veces. Orar 371 veces. Y dar 2100 veces. Esto tiene un trasfondo de raíz. El Espíritu Santo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Indiscutiblemente, si buscamos entre todos los pecados que existen y vamos profundizando de dónde se origina, descubrimos que la raíz de cada mal es el amor al dinero. ¿Cómo podemos entonces desarraigar el mal de raíz en nuestras vidas? Quitamos el mal de raíz no amando el dinero. El mal de raíz de nuestras vidas. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero fíjense, dice que todos los males. Cuando yo empecé a conocer a Cristo, yo decía, y era bien preguntón, yo era bien preguntante, ¿cómo todo? O sea, el hecho de que yo tenga una enfermedad es por causa del dinero. El hecho de que yo me pasen cosas es por causa del dinero. Y aquí la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces fui entendiendo, poco a poquito vamos a ir desarrollando esta clase, y sí, es verdad. Cuando yo analicé, ¿saben por qué da diabetes? ¿Saben por qué da cáncer? ¿Saben por qué da la enfermedad? Por estar preocupados, en angustia, y la angustia siempre interviene el dinero. Únicamente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para ir empezando en materia, ¿no? Yo decía, ahorita, yo quiero un carro, ¿no? Pero, tengo uno, o sea, tengo uno. Y una hermana un día me dijo, quiero cambiar de carro, hermana. Y me dijo, ¿por qué? El que tienes ya no te sirve. Y me dejó callado, ¿no? ¿Y qué empieza mi mente? Empieza a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer esto, a hacer lo otro, empieza a hacer lo otro, empieza a hacer lo otro, y me empiezo a angustiar. Y cuando no cumplo mi propósito de este mundo, sufro. Bueno, yo, es por eso que cuando decimos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, este es un simple testimonio, que a todos, bueno, a mí me ha pasado, y es en realidad, si nos ponemos a analizar cada uno en su vida personal, casi siempre es por el dinero. Siempre es por el dinero. Ahorita después el ejemplo del carro, ¿no? Cuando mis hijos estudiaban, yo solito me enojaba, ¿no? Dije, tengo que darle pasaje a mi hija, va al Politécnico. Mi hijo va al bachiller, tengo que darle para el pasaje, ¿no? Mi mujer tiene la costumbre de pedir para comer, ¿no?
O sea, todo eso, y yo, ¿qué hago? ¿No? Y yo solito me empezaba a dañar, solito empezaba a decir las cosas conforme al mundo, ¿no? Conforme al mundo decía, es que tengo que trabajar más, y no, pero el trabajo, pues si no lo hice yo, o sea, ¿para qué tantas cosas? Y empieza una lucha interna, y todo es por no conformarse, ¿va? Dice, en el inciso A, ¿qué quiere Dios? 7 beneficios para mi vida. 1, darme me asemeja a Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el número 2, el dar acerca más a Dios. Me acerca más a Dios. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Es un antídoto para el materialismo. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Vivimos en un mundo materialista que gira alrededor del dinero. Por eso es que la sociedad está en crisis, está en corrupción. Es un antídoto para el materialismo. A veces nos queremos comprar un reloj y bueno, un reloj es necesario para ver la hora, para las alarmas y todo. Pero hay relojes que cuestan $10 y hay relojes que cuestan 10,000 o 100,000 dólares. Y eso es una diferencia abismal. El materialismo siempre quiere más y nunca se llena. Le preguntaron a Howard Hughes, el hombre más rico del mundo en su tiempo, qué es lo que él esperaba de la vida, qué es lo que él quería de la vida, y él dijo, $1 más, toda su vida. Y murió en unas condiciones tan trágicas, murió peor que un pordiosero encerrado en su cuarto. Cuando por fin pudieron entrar, estaba en un estado de descomposición, sus uñas estaban largas, tuvieron que reconocerlo por la dentadura, de que estaba totalmente podrido el hombre, que en su tiempo fue el más rico del mundo. La sociedad nos engaña muchas veces. Yo, a base de la lectura y con ustedes, cuando yo vine aquí a Fundación Emanuel, yo veía que el que estaba aquí enfrente, el que estaba allá, como que se veía en sus ojos, no sé si dicen que dice la palabra que son la ventana del alma, no sufrían. Y yo cuando aquí venía, yo dije, oye, ¿a qué vine aquí, no? Si este grupo es de... Yo soy policía. ¿Voy a ver a la policía? ¿Saben qué me dijo mi hermano? ¿Saben qué me dijo mi hermano con sus palabras? Dice, es lo mismo, pero da igual. Dice, se acomodaban la palabra de Dios de una forma que no estaban así como que pensando como yo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Quiero una nave, así, ¿no? No, ellos estaban así como que lo siento, y les daba una paz. Que bueno, y después que empecé yo a conocer más a Dios, empecé a tener un poquito más de material, hablando económicamente. Y sí, ya me gustan mucho los carros. Y me compré mi carro, pero ya no sentí lo mismo.
ya tengo algo, conocí a Dios y ya no sentía lo mismo, ese afán que tenía por tener las cosas, ya no me sabía, ya lo tengo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y decía yo, empezaba yo a ver que esos compañeritos con los que en aquella época venían, yo decía, ¿cómo es posible que, pues yo los veía que, con su felicidad, unos iban en micro, otros iban en camión, otros iban caminando, y así, y yo dije, y nosotros, viendo aún lo que yo tenía, aún así sufría porque el mundo no nos va por lo que es gracias, el mundo no, ahora sí que no, no coordina con la palabra de Dios, porque el mundo nos absorbe y la palabra de Dios se basa en la fe. Se basa en la fe. Cuando yo empecé a entender que sí es cierto, ¿no? Ahora todo lo que tengo, le digo, ¿sabes qué? Para lo que es, ¿no? El que dijo lo disfruto, sí es cierto, lo disfruto, ¿no? ¿Y qué creen? También luego me pongo a pensar que nada más me atrapa el pensamiento negativo un ratito, ¿no? Porque aunque leo la palabra de Dios, aunque predico el evangelio, aunque tengo por allá y sigue, también luego me ataca el mundo de decir, bueno, ¿y por qué yo veo unos hermanos que predican la palabra y traen guarros, ¿no? Traen su portafolio y vienen trajeados y vienen así, y por el dinero, yo digo, ¿qué onda? Y yo, en donde estamos predicando, yo me quedo bien clavado en la mente. Dice la palabra de Dios que el que pide no tiene fe, porque dice que la comida y el vestido ya está. Y el que pide no tiene fe. Y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer, no? Hasta que entendí esto. Entonces, el mundo de allá afuera, con la palabra de Dios, hay un abismo, pero fuerte, pero fuerte. Pero cuando lo llegamos a entender, ya no pasan estas cosas, ¿no? Hoy sí voy a comprar un carro, ¿eh? Y en el nombre de Cristo, me lo voy a comprar, ¿sale? Pero ya no digo que es para la obra de Dios y también para mi familia, y me lo canto ya también, ¿no? Pero ya lo tengo bajo otra visión, ¿no? El dar fortalece mi fe. Y cuando hablamos de fe, es que tenemos que hacerlo muchas veces sin preguntar, ¿eh? Muchas veces preguntar, porque yo le decía, estaba escuchando el estudio pasado y yo asimilé, ¿no? De que, digo, pues es que yo predico el evangelio, gracias a Dios soy jubilado, ¿no? Pero yo veo que, ¿cómo le harían los que no piden, ¿no? Y creían tanto en el Señor que nos va a dar, que sí nos da, ¿no? Pero yo me veía cuando no creía tanto, porque sí me costó mucho trabajo, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría, bueno, a mí me costó mucho tiempo, el dar un diezmo, porque decía, ¿cómo voy a dar un diezmo si mi carro hace falta gasolina? ¿Y cómo le voy a decir a de la gasolinería? ¿Qué crees, bro? Yo predico el evangelio, te voy a pagar con bendiciones. ¿Sabes qué me va a decir? No lo digas. Pero Den, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿De qué manera fortalece nuestra fe? El dar. ¿De qué manera el dar fortalece nuestra fe? Es cuando les digo que cuando yo analicé, yo leí la Biblia una vez porque fui a un grupo. Yo también soy egresado de Harvard, que estén en confianza. Cuando decían, yo según era, bueno, entre comillas, ¿no? Un líder de ahí, ¿no? Y decían, vayan unos hermanos y van a predicar el evangelio y quiero que vayas porque son bien respetuosos, bueno, los de aquel grupo. Y decía, órale, va, ¿no? Y empecé a cuestionar todo, ¿no? Cuestionar, dije, ¿cómo es posible que tú me digas esto, que yo crea y al terminar voy a tener creyendo? ¿Cómo dices tú que yo ponga toda mi fe, como escuché ahorita a la hermanita, ¿no? En Jesucristo. O sea, eso para mí en aquella época no valía. Pero cuando me dijeron, esta hermanita Gloria, Dios la tenga bien, es Sabero, me dijo, tú nada más hazlo y cree.
Y al principio, déjenme decirle que lo hacía de mala gana. Lo hacía de mala gana porque decía, bueno, ¿cómo crees, no? Pero como fui pasando el tiempo, como fui leyendo, como fui, ahora sí que platicando con muchos de mis hermanos, empecé a entender que sí es cierto, ¿eh? Que lo que está escrito ahí es cierto. Y luego empiezas a creer, híjole, vas a ser bendecido, ¿no? Hoy ya no tengo miedo. Hoy cuando dicen, ¿sabes qué? Ya llega el fin de mes y dicen, no, ¿sabes qué? Primero, lo primero. Y sabes, porque sí, en un momento llegué a decirle, ¿sabes qué? Tú me mandaste, ahora tú me vas a dar, ¿eh? ¿Sabes qué, Jesús? Tú me mandaste, ahora tú me vas a dar. Hay ocasiones en que la situación económica antes, ahorita gracias a Dios ya vivo bien, decía yo, la situación económica era fuerte para mí, ¿no? Pero cuando empecé a leer que no sé de dónde caía, pero caía. No sé, no sé. Y fue cuando empecé a tener fe, a creer y hacerlo sin necesidad de cuestionar. Porque yo era uno de los que cuestionaba todo, ¿no? ¿Cómo le voy a dar acá al hermanito? Pues si trae los tenis más chidos que yo. Le voy a dar, pues que se ponga a trabajar, ¿no? Pero con el tiempo, yo no quería esto, ¿eh? Yo les voy a decir una cosa, yo vine aquí porque estaba yo con problemas. Yo vine aquí y prácticamente cuando empecé a leer, yo no me veía así como decir así los hermanos que se bajan y orgullosamente con su Biblia. No, yo era un cristiano secreto, ¿no? O sea, guardaba la Biblia, ¿no? Yo no me veía así porque yo los criticaba mucho. Yo decía, no, ¿cómo creen esto? Si yo fui la banda, yo fui una banda de rock, yo fui aquel, yo, ¿cómo me voy a ver con mi Biblia? Y luego más, darles lo que no tengo. Y dice, ¿cómo fortalece la fe? Empezar haciéndolo sin cuestionar, ¿no? Deja de cuestionar por qué pusieron a él primero que a ti, que tú tienes más tiempo. Deja de cuestionar por qué a él sí le diste mucho dinero, trae un portafolio y no inventes. Dale gracias a Dios en todo. Cuando empecé a creer todo esto, ahora me da igual, ¿eh? A veces sí me da tristeza porque digo, híjoles, va a venir la gente y ¿quién tiene que hacer el aseo? Mi esposita y yo. ¿Quién tiene que hacer esto? Mi esposita y yo. Y cuando uno de ustedes me explicó aquí en Fundación Emanuel que el pastel es para todos, pero si no lo quieren, es para ti. Ahora yo lo entiendo de esta forma. Es una manera de que a mí me fortaleció mucho el creer, el creer, el creer sin cuestionar. Escuché una vez a Blanquita que dijo, el problema para los varones es que la cabeza de Dios, la cabeza del hogar es Cristo, después es el varón y después es la mujer. Y dice mi esposa, entonces toda la bronca recae sobre de ti, ¿no? Y dije, ya no voy a venir. Nah, no es cierto. El dar es una inversión para la eternidad. Nacemos con los puños cerrados. Todos los bebés generalmente están con los puños cerrados, o los niños de meses, porque uno nace queriendo ganarlo todo, tenerlo todo. El egoísmo nos rige desde bebés. La primera palabra que un niño entiende, y lo han comprobado los psicólogos, es mío. Esto es mío, pero morimos con las manos extendidas, porque sabemos que no podemos llevarnos absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en la siguiente vida tengamos? Invertir. El dar, en cambio, bendice mi vida y me prospera. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Es muy triste, pero muchas personas sacrifican sus familias con tal de acumular grandes riquezas. Y cuando las tienen se dan cuenta que no tienen con quién compartirlas. Cuentan la historia real de un hombre que vendió a su esposa y a su hija recién nacida por un puñado de oro y por un mapa para ir a conseguir más oro. Efectivamente encontró el oro, con todas las minas. Se hizo un hombre rico, millonario, fundó un pueblo y el pueblo entero era de él. Era el dueño de todo. Tenía oro para vivir 100 vidas. Pasando los años se dio cuenta de que era un infeliz.
de que era una persona vacía. ¿De qué le servía tanto si no tenía el amor de su vida y a su hija para compartirlo? Pudo tener hijos después de eso, pero cuando se reencuentra con la esposa y con la hija, la esposa tiene cáncer, se le muere y él termina suicidándose. Termina quemando todo. Prácticamente fue la gente del pueblo la que sacó todo el oro, cuando ya estaba quemada la bodega donde tenía todo eso. La raíz de todos los males, no se lo olvide, es el amor al dinero. La raíz de todos los bienes es el desamor al dinero. A través de diezmar y ofrendar, esto nos trae dicha, gozo, paz, nos trae salud, nos trae muchas cosas que el dinero no puede dar. ¿Verdad? Me hace feliz. ¿Sí? Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Fíjese que dice que me hace feliz y que me prospera a mí. Amén. Y yo me puse a pensar, porque les decía que yo cuestionaba todo, ¿no? Decía, no hay lógica. Cuando yo llegué aquí con ustedes, yo les debía a Coppel y a Electra y a Banamex. O sea, estaba bien embarcado, ¿no? Y yo me pongo a platicar con la persona que me estaba enseñando, Vero, y me empezaba a decir, es que tienes que empezar a diezmar. Le digo, ¿no le pago a Coppel? No los conozco, los que me dentro alguna vez. ¿Cómo está sobre el teléfono? No le pago, ¿cómo crees? O sea, no hago esto, ¿cómo crees? No le hago eso. No, tú empiezas a hacer. Le digo, pero ¿cómo crees? Y ese fue uno de los puntos en el que yo me separé de esta hermana. Y le dije, hablas bien bonito. Así le dije, por unos, hablas bien bonito, pero no te creo. Yo debo un resto de lana y voy a pagar, y a mí cómo le hago, no sé. Y yo le decía a Dios que me mandara más víctimas para que pudiera pagar. Y me dice, ya no te voy a discipular porque tú no quieres obedecer. Y aquí, todos los días, cuando venimos a una enseñanza, nos dicen, obedece, disciplínate, obedece, disciplínate. Y yo dije, ¿será? Y dije, pues, no venga. Y dice, pero vas a irte al reclusorio Oriente a que te enseñen y a ver qué haces. Ahí fue cuando entré al reclusorio, ahí fue cuando vi a Michelle, que tocaba la alabanza ahí. Y entré, pero yo no conocía a nadie. Y la persona que me atendió, cuando yo tenía que obedecer, dije, voy a obedecer a ver si es cierto. Y cuestioné. Y llevé un billetito ahí y que no me lo recibe el hermano. Viene acá como de un acierto, me dijo, es que no sabes por qué lo das, no lo voy a recibir hasta que no sepa la enseñanza. Y yo dije, bueno, entonces, ¿quién no se entiende a los hermanos? Me salí, llené mi carro de gasolina, me compré un saco de carreta, que si no quiere, pues que no coma. Yo sí quiero. Y empecé a creer, y no sé, yo ahora sé que es Dios, ¿no? Que me empezó a hablar, ¿por qué cuestionas todo? O sea, todo para ti, sí, leíste mucho, tienes varios cursos, sabes tocar la guitarra, fuiste a primeros auxilios, pero ¿qué eres? El conocimiento lo dan los libros, el conocimiento lo da la Biblia, pero la sabiduría viene de Dios. Amén. Empecé a obedecer, ¿qué creen? No le debo a Coppel, no le debo a Electra. Mi vida ha prosperado por ese sentido y por ese punto, y no sé cómo, pero ahorita sí vivimos sin cuestionar. Lo empecé a hacer, y lo volví a hacer. Cuando me di cuenta, yo ya estaba en otro punto, ¿no? Ahora, cada vez que yo me toca dar ese tema a mí, como que a veces hasta como que me siento incómodo, ¿no? Porque vuelvo a repetir la palabra, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero, y casi poco nos queremos desapegar del dinero, ¿no? Todos dicen que sí y no. Todos dicen que sí y no. Todos, yo todavía he hecho trabajo con grupos, ¿no?
Todavía los que se salen todavía prometen bultos de azúcar, ¿no? Y no llega. Ya no. Ahora yo digo, ¿sabes qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Y saben por qué tiene mi motivación? Cristo, mi mujer. Un día en diciembre me manda y dice, ve a depositar el diezmo. Iba yo caminando y no tenía así, y si me pico los ojos a Dios. ¿A poco no les ha pasado a ustedes en su cabeza? No, aquí solo. Y saben, a veces yo sí le tenía mucho temor a Dios, pero más le tenía temor a mi esposita, porque puede decir, el voucher. Y entonces dije, no, para estar discutiendo todas las semanas, ¿cierto? Entonces empecé a obedecer y empezó a prosperar, porque la ecuación matemática del mundo con Dios no se llevan, ¿eh? No se llevan. Aquí las bendiciones dan para que tú des. A mí Dios me bendice para que yo bendiga. Así de sencillo. Porque siempre da bien cuestionado. Lo que la Biblia enseña de diezmo. ¿Qué es diezmar? Es dar una décima parte. Si usted gana 100 pesos, 100 dólares, su diezmo son 10 dólares. Si gana 94 dólares, su diezmo son 90 dólares con 40 centavos. O sea, sacar el 10%. No hay nada más fácil que sacarle el 10%. Si el sueldo fuera 1,322, pues son 132.20. O sea, simplemente le recorre un puntito. Y esto es el diezmo. Claro, no sea tan mezquino como los fariseos que le dan a Dios 132.20. Es lo que yo hago. Lo redondeo. A 135 o a 140 si fuera el caso. Ahora pues, la diferencia entre diezmos y ofrendas, diezmar significa dar el 10% de mis ingresos. Suponga que usted gana 2,000 dólares al mes. ¿Cuál es su diezmo? Sus diezmos son 200 dólares. Ofrendar es dar algo aparte de mi diezmo. Es una buena práctica comenzar con el diezmo y ser fiel con él. Y conforme uno ve que esto funciona, empezar a agregar ¿Qué más. debo de diezmar? 8 razones bíblicas para diezmar. Si usted se da cuenta, las razones se convierten en beneficios, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Él quiere el bien para nosotros, y si el dinero representa el mal, el amor al dinero, no el dinero. El dinero en sí no es malo. El sistema del dinero lo inventó Dios. Usted lo puede descubrir en la Biblia que Dios fue el quien inventó el sistema del dinero. El dinero no es malo. Amar el dinero es lo que sí es malo. Entonces, si amar el dinero le trae males y no amarlo le trae bienes, Dios lo que quiere es bienes para nosotros. Por eso nos instruye y nos manda para que podamos tener bienes. Cada razón, cada mandato es un beneficio, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios lo manda en el número 1. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. En el número 2, porque Jesús lo ordena. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. En el 3, el 10. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. En el
número 4, el diezmar me recuerda que todo me fue dado por Dios. Fíjense que cuando nosotros nos ponemos en este punto, creemos que todo es nuestro. Y cuando vas leyendo la palabra de Dios, te vas dando cuenta que tu vida te pertenece, ¿no? O sea, no te pertenece nada, ¿no? Y como no te pertenece nada, nos hacemos a la idea de que incluso hasta retamos, ¿no? Yo hace poquito tenía un pequeño conflicto con mi hijito y me dijo, es mi vida. Y me quedé pensando, si lo empiezo a terapia, me va a empezar a... Nada más lo escuché, ¿no? Pero busqué la forma de que me entendiera como yo entendí, ¿no? Porque yo entendí ya muy tarde para obedecer y dar, porque aquí fue mencionar el tema de la obediencia, ¿no? Cuando nosotros nos hablan de una forma, pues, áspera, híjole, nos ponemos al tiro. Pero cuando nos lo dicen de una forma padrísima, ¿no? Esto es de Dios, ¿no? Esto te lo mandó Dios. ¿Quién te mandó tu trabajo? ¿Quién te mandó un billete de más? Dios. ¿Quién te mandó a la mujer que te acompaña en mi caso, no mi esposita? Dios. Hay cosas en las que se manda Dios, aún así, con mi renuencia, no las aceptaban. Yo decía, ¿cómo me veré yo saliendo de un grupo con mi Biblia? ¿Cómo me veré yo diciendo, ¿qué cree que Dios lo ama? Sí, pero los demás te odian. ¿Cómo te veré yo diciendo, el Señor está contigo? ¿Cómo te voy a decir todo esto si yo era esa persona? Pero cuando empiezas a obedecer, créanme que ni cuenta te das cuando le estás sirviendo al Señor. Muchos nos preguntamos, es que no sé cuál es tu función. Dios tiene algo contigo. Claro que lo tenemos bien presente, ¿no? Dios quiere que prediques el evangelio. Dios quiere que hables de Él y testifiques de lo que Él fue bajo su palabra. Y esta es una bonita forma de testificar, es hacer y entender lo que Él nos dio, ¿no? Él nos dio todo, Él nos dio todo, Él nos dio todo. Cuando hay una persona que deja de estar en este mundo, a mí me pone a reflexionar, ¿no? Me pone a reflexionar. En la pipa que hubo la explosión aquí en Santa Marta, uno de mis compañeros del montado cayó. Y me pongo a pensar, ¿dónde estaba? Porque era bien, era medio del mundo, ¿no? Vamos, ¿no? Presumidos, que ellos andaban por acá y por allá, que en un ratito hacían y el otro. ¿Y qué queda cuando nosotros nos vemos bajo esa situación? Bajo esas situaciones cuando mi hijo murió, cuando decía yo quería que mi hijo, todo eso, nosotros tenemos planes, pero Dios tiene un punto para nosotros, ¿no? Y ese punto, cuando lo llevemos a entender, nos vamos a dar cuenta que la obediencia nos trae muchos beneficios. Y obedecerle a Dios es lo mejor. Es lo mejor. No obedezcas a tu líder. Bueno, si está hablando de la palabra de Dios, sí, ¿no? Pero primero, obedece a Dios. Por eso hay muchos líderes que luego me quieren lavar la piedra, ¿no? Porque un día me dijo, regálame tu carro porque pues, Dios dice que acá, ¿no? Y le digo, pues eso es... Dice mi hermanita, ¿no? Mi hermanita Celi, ¿no? Pero a mí no me ha dicho nada. Tiene que decir a los dos, ¿no? Por eso yo aprendo mucho de ustedes y aprendo mucho de lo que está escrito. Todo es de Dios, ¿eh? O sea, no se hagan que ustedes échenle ganas, ¿verdad? Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. El diezmar expresa mi gratitud a Dios. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Dios dice que el rehusarse a diezmar es robarle a Él. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado.
Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Al empezar a diezmar dejamos de ser ladrones y empezamos a ser verdaderamente honestos. ¡Qué bendición! Y hay dos verdades esenciales que debemos aprender al respecto. Si usted no está pagando su diezmo, está robando a Dios. Sí, leyó bien, y lo vamos a repetir para que se lo grabe bien en la mente y en el corazón. Si usted no está pagando su diezmo, está robando a Dios. Si usted no está diezmando, Satanás le robará de muchas maneras. Sí, leyó bien también, y lo vamos a repetir. Si usted no está diezmando, Satanás le robará de muchas maneras. Algunos le robarán materialmente por medio de asaltos, fraudes, extorsiones, engaños, pérdidas. A otros les robará la paz, la salud, la armonía en el hogar. A otros les roba el pudor, la moral y la decencia. Nunca lo olvidemos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Al no diezmar estamos robando a Dios porque amamos el dinero. Diezmar le da a Dios una oportunidad para probar que Él existe y quiere bendecir. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. El diezmar prueba que yo amo realmente a Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Esta es una manera de demostrar que su amor es verdadero, no simple palabrería. Si yo, a mi esposa, todo el tiempo le digo, te amo, eres lo mejor, eres la más hermosa, pero no le doy dinero para comer, me va a decir, ya cállate, tengo hambre. Es como si rentaras un departamento y en lugar de pagarme la renta, usted me cantara alabanzas. Bueno, él te va a decir, está bien, cantas muy bien, pero yo necesito el dinero. Este departamento es mío. La tierra es de Dios, estamos aquí. Y en cierta forma el diezmo es como pagar renta. Pero es un porcentaje justo, es fijo. Es el 10%. Si usted gana poquito, su diezmo es poquito. Por eso le digo que lo más inteligente que Dios hizo es esto. Este sistema del diezmo. Si amáramos realmente a Dios, pues vamos a dar. Dice que yo me gusta hablar de vino. Sí. Todo el camino hablaba yo antes de las personas, ¿no? Y como que se me bajaba, subía otro y hablaba de mí, o sea, era una guerrita, decía, pero yo solito me atacaba, ¿no? Si Dios sabe que necesito para X cosa, Él sabe que me va a perdonar y hoy no le voy a dar diezmo. ¿Sabe? Él sabe que me faltan unos zapatos, ¿no? Él sabe, entonces no se mueve nada si no es por la voluntad de Dios. Amén. A veces cuestionamos, pero nos agarramos los versículos a nuestra conveniencia, ¿no? A nuestra conveniencia, porque en ningún momento te dice que no des. Te dice que Dios ama al dador alegre. Que Dios dice que si lo amas, obedeces ese estatuto, ¿no?
O sea, en todo momento te está ordenando, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a entender que tenemos que hacer flojito y cooperando, a mí me espantó algo que me dijo, no sé, ¿no? Me dijo, el que ama a su hijo, lo corrige. Si no lo toma, ¿cómo va a estar? Aguas, aguas. Imagínate que te corrija. Por eso que luego andamos medio erizos del billete, porque pues, no queremos obedecer. Si creyéramos, Él es fiel y nos va a dar. Y nos va a dar. Yo no veo que un día, o sea, se me ha corregido durante muchísimo tiempo cuando no quise entender. Imagínate a estas alturas. Por eso digo, ¿sabes qué? Yo lo hago. Y cuando viene el versículo bonito, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Ya no andamos sufriendo. Ya no andamos sufriendo por zapatos. Ya no andamos sufriendo por por el otro, hasta por la pérdida, ¿eh? Cuando mi hijo de departamento me enseñó, yo dije, híjole, al principio sí me enojé, pero después entendí. Y dije, ¿cómo voy a obedecer a Dios bajo estas situaciones? O sea, tú dime, eres un buen pastor, dime cómo le hago sin que tenía que morirse era yo. El drogadicto era yo, el ratero era yo. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Yo llegué a cuestionar esas cosas, ¿no? ¿Y saben qué me dijo con unas palabras sabias? Me dijo, ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y yo dije, chale, y eso que yo era que la fumaban. ¿Y qué creen? Que sí entendí, porque ahora hubo un versículo que dijo, si amaras a Dios, si confesares que Dios es tu Salvador, tú y los de tu casa serán salvos. Entonces dije, va, Padre, me entrego a ti. Porque yo quería que mi familia estuviera bien. Y ver esas situaciones, obedecer en contra de tus deseos personales, cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando empecé a obedecer a Dios en cuanto a esta situación del dinero, yo me cuestionaba a mis amigos, ¿no? Porque yo iba a las taquerías y dame 5, 10, ¿no? Y después fui y me dijo, le digo, dame 3. Y que me dice, ¿qué es esa dieta? Rellenaba mi botella de agua y antes compraba acá más. Dije, órale, ¿no? Y dije, te voy a obedecer, pero no más porque yo te voy a exigir, ¿eh? Así lo pensaba, ¿eh? ¿Y qué creen? Que fui al doctor, adelgacé. Los triglicéridos se fueron, el colesterol, ya no comía tanto, ya corría más. Dije, ahora entiendo que Dios tiene un propósito para nosotros, ¿no? Cuando yo empecé a cuestionar el por qué se había llevado a mi hijo, ahora entiendo, porque con ese me ancló y digo, ¿sabes qué? Voy y predico, voy y hago, voy y digo, voy acá, aunque me digan el loco, aunque me digan el que, ay, ¿a poco eres tú? A mí ya no me interesa, porque ahora trato, porque es bien difícil. Dice que para ser cristiano no es más que imposible, ¿no? Porque es muchísimas cosas que hay que hacer, ¿no? Poco a poco, el Señor nos va echando para adelante, ¿no? Por eso es que el obedecer cuesta mucho trabajo, y más en esa parte de dinero. Dicen que para que se te quite lo avaro, tienes que... La primera parte de lo que gano, no lo que me sobra. Cuando recibe usted su sueldo al mes, de pronto ya hizo su venta y usted dice, esto va para luz, esto va para el teléfono, para el colegio, para los gastos. ¿Sabe qué? La primera cosa que debe apartar es el diezmo. Y si le falta para lo demás, Dios le va a auxiliar. Muchas veces Dios nos pone a prueba y a veces es el diezmo lo que nos falta para pagar el teléfono o la luz o algo. Pero ¿sabe? Dele el primer lugar a Dios y va a ver la bendición de Dios. ¿Dónde debo de diezmar? Donde yo me congrego. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¿Qué significa traer
todos los diezmos al alfolí. Dice que debemos de diezmar donde nos congregamos, ¿no? Dice la palabra de Dios, en Mateo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que es un alimento, ¿no? El alimento, yo lo entendí así. Cuando vas a comer con chanita, pues tienes que pagar tus tacos con chanita. Cuando tienes esto, pues tienes que hacerlo, ¿no? Por eso cuando nosotros nos cuestionamos muchas veces y confundimos lo que es el diezmo, la limosna y la obra, porque anteriormente, incluso aquí, se ha habido ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Y dónde debo de diezmar? ¿Y dónde debo de diezmar? Y nos empezamos a hacer esas preguntas cuando la Biblia nos lo responde, ¿no? ¿Dónde te congregas? ¿Dónde te alimentas? Por eso dice la palabra de Dios que no solo de pan, o sea, está diciendo que es alimento, alimento. ¿Y dónde debe de ser? Donde te alimentas. Muchas veces incluso, ¿no? Los que somos, bueno, pertenecí yo a los grupos antes, ahí también, ahí te alimentan mal, pero te alimentan. Bueno, los grupos que yo iba, ¿no? Ahí sí te alimentan mal, pero al final de cuentas tienes que pagar, ¿no? A lo mejor sabemos que la coca te hace daño, lo que mencionó Roberto, ¿no? La coca te hace daño, ¿no? Y sabemos que te daña, pero aún así tienes que pagarla, ¿no? Se oye medio drástico, ¿no? Pero ¿dónde debemos de diezmar? En donde nos congregamos. El alfolí, en aquella época, ¿no se acuerdan esa parábola bueno, esa historia de que las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Todo se va a un lugar. Pero bueno, ¿cuándo debo de 10? ¿Cuánto debo de 10? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. El primer día de la semana. ¿Cómo recordar? Dar. Escriba sus cuentas. Cuenta número 1, igual al diezmo. Use sobres semanales. Enseñe a sus hijos y a su prójimo a diezmar. Da con actitud correcta. En el número 1 ponemos dar voluntariamente. En el número 2, con alegría. En el número 3, Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. en el 3, da generosamente. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. En el número 4, da con expectación. Entonces siempre y con la expectativa de que Dios le va a dar mucho. A veces Dios no nos lo regresa económicamente, pero nos lo devuelve con salud, con armonía, con gozo, con paz, cosas que el dinero no puede comprar. ¿Por qué Nelson Ned, el cantautor muy famoso, dice que el dinero puede comprar muy pocas cosas? Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una mujer, pero no su fidelidad ni su amor. Puede comprar un hospital, pero no la salud. Puede comprar un templo, pero no puede comprar a Dios. Entonces el dinero muy pocas cosas puede comprar. Y todo lo que no se puede comprar con dinero es lo que Dios nos da cuando aprendemos este principio. Entonces, la clave para dar está en 2 Corintios 8:5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque
Dios lo quiere a usted más que su diezmo, pero si Él tiene su corazón, va a tener su bolsillo. Si Dios no tiene su corazón, no tiene su bolsillo. Pensemos en nuestros hijos. ¿Acaso les damos el diezmo a nuestros hijos? Claro que no. Si Dios tiene nuestro corazón, nos vamos a dar a Él. Es parte del diezmo. Hay que anotar sus preguntas porque, bueno, yo lo entendí perfectamente y conforme lo vamos leyendo y lo vamos leyendo, pues yo ya lo voy entendiendo, ¿no? Pero hay dudas que luego, pues antes de que nos vayamos, si puedo contestar, pues adelante, si no me dejan para estudiar, ¿no? El dar voluntariamente, a mí me ha chiles. Y él sabe si nos damos de cuenta o no las das de mala noche. O si eres cuenta chile, ¿no? Tú, que decías, es que yo digo esas palabras, yo creo que sí me entienden, ¿no? Pero yo sí lo hacía, ¿no? Tanto para algo, lo malo, tanto para esto, tanto para el otro y tanto para el otro. Y al último dejaba el gasto. Dije, pues total, pues que haga, no sé, extender el dinero, ¿no? Como la Bartola, ¿no? A ver cómo le hacen, pero que alcance, ¿no? Así es. Y tú dices, ¿sabes? Entendí con el tiempo que a quién quieres engañar. ¿A quién quieres engañar? Que dices, tienes una iglesia, tienes una casa de oración, tienes una de estas, y como ya tienes ese sistema, ya no diezmas, te robas a ti mismo, lo de la derecha, lo pasas a la izquierda, ¿no? Estás diezmando a ti mismo. Hay que tener mucho cuidado porque el que nos escudriña, el que nos ve, decía Z, ¿no? Porque este es un compromiso bien personal que tenemos nosotros con Dios. Nosotros con Dios. No confundamos lo que es el diezmo, la obra y la limosna, ¿eh? Porque dice uno de mis amigos que se congrega, dice, es que yo ya di mi diezmo porque vi una señora mal y le di una feria para que se aliviara. Dije, ahora bien chido, pues digan, ya luego vemos, ¿no? Porque tampoco me gusta presionarlo, ¿no? O sea, yo se los dejo, ¿no? Pero con el tiempo llega esta palabra, llegan estos estudios, llega una persona que es un enviado de Dios y te dice las cosas sin necesidad que las cuestiones. Vete a tu casa, dice la palabra de Dios, ve y platica con él y dile en verdad que lo diste porque querías quedar bien, ¿no? O dile que lo dices a fuerzas, a ver si es cierto, ¿no? Ahí, tú con Dios no puedes, porque a él no puedes engañar. El hábito del compañerismo. Dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué es importante? Porque yo pertenezco a la familia de Dios junto con otros creyentes.
Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Tenemos que hacer el bien a todos, pero tenemos que empezar con nuestra familia en la fe, con aquellos con quienes nos congregamos en una casa o en un lugar. Tenemos una familia directa es aquella en donde nos reunimos. Es como el que nace en la tierra, pertenece a la raza humana. Nosotros hemos nacido de nuevo, pertenecemos al reino de Dios, a una nueva humanidad, a una nueva naturaleza. Y esa nueva familia, esa nueva raza, somos aquellos. El cristiano que no se compromete con un grupo de otros creyentes para orar, compartir y servir, de manera que pueda darse a conocer, así como conoce a otros, es un cristiano desobediente. No está dentro de la voluntad de Dios. Por más que pregone su teoría, no está obedeciendo al Señor. Dice el doctor Ray Orland. Y todos los seres humanos pertenecen a algún tipo de comunidad o sociedad. Llámese club, llámese equipos, llámese como sea. Pero nos gusta pertenecer a algo. Eso le da sentido a nuestra vida. Ya que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la iglesia. Entonces tenemos que darnos a conocer, abrir nuestro corazón los unos con los otros. Fíjense que para mí es importante enfatizar en este punto, ¿no? Porque luego, como decimos, sí, congrégate, lee la Biblia y lees todo esto y no eres un lector bueno y haces todo, ¿no? Pero llega en el momento, ya te crees, pues no sé, ¿no? Porque ya no quieres congregarte, ya no quieres preguntar, ya no quieres tener un compañero, porque ya te estás sintiendo más. O sea, pregúnteme, ¿no? Todo lo sé, todo yo puedo, porque esto dice y esto dice. Pero aquí yo caí en un error y me es necesario platicar con mis compañeros. A veces son cosas tan simples que ellos los ven, pero tú no las ves. Y cuando ya tú no dejas de congregarte, dejas de tener un amigo, un pastor, alguien que te guíe, entonces te empiezas a creer Dios de tu propio universo. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasó. Yo decía, ¿quién me va a decir algo? ¿Quién? ¿Él? Si no lo ves, él me va a decir algo, pues velo cómo anda, no sé cómo crees. ¿Quién? Y me dijeron, ponte a leer, ponte a estudiar, pues más. Es que Dios dice esto, Dios dice el otro, Dios dice, ¿quién me va a preguntar? Pero luego, cuando nos vamos ya sobre eso, desde ese lugar, pues ya empezamos a creer un más. Aguas, porque aquí las simples respuestas, luego tú no las miras. Yo le dije a un hermano, ¿qué crees? Voy a casar a una persona, pero me siento indigno. ¿Por qué? No, pues por eso y por el otro. Y me dijo, bueno, a ver, ¿qué más? Tú ni lo casas. Es un pacto y es el Espíritu. A mí le pregunté, pero con certeza, ¿no? A veces nos ahogamos en unas cosas tan simples que la respuesta la tiene en la congregación, obviamente Dios, pero sí es necesario que tengamos a alguien que nos vaya guiando en nuestro proceso, ¿no? A veces hasta recibimos consejo del que menos esperas, ¿no? El que menos esperas dice, híjole, lo hizo, yo no. Por eso es bien importante que tengamos que congregarnos, tendremos que tener a alguien a quien preguntarle y no nos caigamos en ese error, como lo caí yo, que yo quería sentirme, se me todo, me leí la Biblia completa y dije, pregúntenme, a ver, y caí en ese error. Por eso es necesario que nos congreguemos. Yo, luego me pongo a platicar con mi esposita y me dice, no, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que ver dónde nos gusta el alimento, volvemos a lo mismo, dónde nos gusta, dónde de verdad nos sentimos a gusto, ¿no? ¿Por qué necesito estímulo? Apoyo para crecer en Cristo. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones.
Fíjese que muchos creen que con leer y orar van a crecer espiritualmente, pero eso está lejos de la realidad, porque es la mitad, son un medio, la otra mitad está el dar. No solamente dinero, sino el tiempo, el talento, darnos a nosotros mismos. Y lo que completa nuestro crecimiento espiritual es el compañerismo, es el estar en un grupo donde va a haber diferencias, va a haber desacuerdos, va a haber acuerdos, días buenos y malos. A quienes no estén haciendo nada, pues estimularlos. Mira, estoy yendo con niños de las calles, es una bendición. Dios nos está usando y animarlo a que lo hagan. Siempre vamos a tener días buenos y días malos. Cuando esto pase, ahí van a estar nuestros hermanos para levantarnos, y cuando estemos arriba, estaremos ahí para levantar a otros. Necesito ser responsable para crecer en Cristo. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Por qué el compañerismo es fundamental para el crecimiento? Dice que es fundamental. ¿Qué quiere decir? El hombre fue creado para estar con la familia. Dice que tenemos que reír, tenemos que pelear, tenemos que ser, pero siempre debe haber un padre. Es necesario que crezca la cizaña y el trigo. En todas las congregaciones, híjole, no sé si les pasa, pero luego hay personas que son bien especiales. Empiezas aquí a ponerte aquí enfrente y viene una persona vestida de blanco y dice, no, pues de la vela perpetua, examen, chavo. Te van a hacer examen, ¿no? Está la persona que estás hablando y de repente te interrumpe porque sabe más que el predicador, ¿no? Está la persona que llega y ya quiere hacer un negocio. Aquí sabes que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Llega esto, llega y eso, pero dice la palabra que es necesario. Es necesario que crezca la cizaña y el trigo. Imagínense, cuando se reúnen dos rateros, ¿para qué se reúnen? Exactamente, para eso, ¿no? Y cuando se reúnen dos cristianos, ¿para qué? Para alabar al Señor, para hablar de Cristo. O sea, sí necesitamos, ¿eh? Y las personas que vienen a las iglesias con sus defectos, con sus desobediencias, también son necesarias. ¿Cómo se vería en la casa ahí de San José? Se prohíbe la entrada a drogadictos, ¿no? A prostitutas, ¿no? Exactamente. ¿Quién diría? Lo que es malo, yo tendría que entrar. Así de sencillo. Tenemos que entender que es fundamental porque vamos a crecer. Una vez una congregante que llegaba, híjole, era bien especial, ¿no? Y nos dice una persona, ¿pediste paciencia? Sí, nos pule nuestro carácter, nos enseña a respetar, nos enseña a que por nuestro testimonio, por medio del amor con el cual Dios nos habló a nosotros, crezcamos. Por eso es necesario. A veces no lo entendemos, pero con el tiempo van a dar la razón. Adiós. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Nosotros tenemos que ayudar a los que caen, tenemos que sostener a los débiles, tenemos que alentar a los de poco ánimo, tenemos que exhortar a los perezosos, tenemos que recompensar a los que trabajan, honrarlos, reconocerlos. Cristo está presente cuando compartamos juntos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús está en nuestro corazón y cuando estamos a solas es una bendición. Orar es una bendición, tener comunión a solas con Él. Pero hay una manifestación de la presencia de Jesús diferente, especial, que no se puede repetir ni se puede igualar. Que cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, porque note el énfasis, es un énfasis de pleonasmo exagerado. Bastaría con que dijera aquí, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy. Pero dice,
allí estoy yo en medio de ellos. Lo súper enfatiza que su presencia es diferente. Su manifestación, dice la Escritura, que donde nos reunimos, allí Dios envía bendición y vida eterna. Porque dice, mirad, cuán hermoso, cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en la armonía. Dice, porque allí donde están reunidos envía Dios bendición y vida en abundancia, vida eterna. Hay gran poder cuando los creyentes oran juntos. Además les digo que, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Dios le ha dado a la iglesia, a 2 o 3 personas, el poder más grande del universo, la oración de común acuerdo. Lo que pidan, todo lo que pidan, cualquier cosa que pidan a mi Padre en mi nombre, será hecho por mi Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que el Hijo sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. Es maravilloso. El compañerismo es un testimonio al mundo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces necesitamos amar. Si yo estoy en una iglesia de 1000 personas, no puedo amarlos a todos. Necesitamos tener personas específicas. De ahí que la iglesia en casa es maravillosa, porque somos pocos y podemos preocuparnos unos por otros, amarnos unos a otros, y este es el poderoso testimonio para el mundo. Yo estoy obligado con cualquier otro cristiano. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Estamos obligados con cualquier otro cristiano en el mundo. Y en los negocios se dice, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. En la iglesia todos somos necesarios y todos somos indispensables. Como el cuerpo, en el cuerpo existe un órgano que se llama apéndice. Han estudiado que no sirve para nada, no tiene ninguna función, nada más está allí. Pero qué bendición es el apéndice. Cuando se le preguntó a un médico especialista para qué servía el apéndice, dijo, para que los doctores trabajemos, porque se requiere de cirugía para salvar la vida de los pacientes, y eso los bendice a ellos y a nosotros los doctores. Hizo ver los unos a los otros el compañerismo. Antes que pasemos a este punto, fíjense que el orar, el estudio pasado se trató de la oración, ¿no? Y había muchas cosas en las cuales con anterioridad yo preguntaba, ¿no? Pero conforme voy leyendo, me voy dando para que nosotros estemos en un compañerismo también podemos orar por unas personas. Es bien padre cuando alguien se te acerca, ¿no? Y en mi caso, ¿no? En mi caso personal, antes yo tenía un menosprecio, así se llama la palabra, menosprecio. Yo sentía que nadie me quería, ¿no? Imagínense, alcohólico, drogadicto, negro, ganoso, sin dinero, y luego policía. No, pues, bien. Pero cuando llegué a un lugar, cuando me dijeron, ¿sabes qué, bro? Aquí tú eres. No, yo digo, carnal. Aquí tú eres, aquí tú vales. Y yo me quedé viendo, dije, no se le estará brillando este compa o algo así, porque aún así tu infidelidad no puede ser, ¿no? Que tengas esos pensamientos. Cuando me aceptaron en ese lugar, yo dije, de aquí soy. Cuando oramos y tenemos unos compañeros, yo trabajo con gente que está media, pero cuidado, cuidado que cuando los ves, así como los ves malotes y toda la onda, híjole, son unas personas cuando se quebrantan, cuando aceptan a Jesús en su corazón, cuando se dan cuenta que sí es cierto, que son ellos, estas personas que yo les dije, sí son ellos, pero dentro de ellos hay unas personas que mejor en ocasiones que las que andan por allá queriendo ser que de religión, ¿no? Hay gente que así. Por eso cuando yo digo el compañerismo, estas cosas, yo dije, Dios sabe por qué pone estas cosas, ¿no? Porque me hizo recordar esas cosas, ¿eh? ¿Quién no iba a creer?
Yo me acuerdo que la única que me quería sin broncas y sin nada, ¿saben quién era? Mi mamá. Un día la encontré orando, dice, ay, mi gordito tan feo, pues que se encuentre alguien y luego borracho, porque ya no sabía que era drogadicto. Mi madre estaba orando por mí. Y ahora cuando digo, ¿saben por qué llegué aquí, a Cristo? ¿Saben por qué? Porque alguien oró y fue mi madre. Y ahora escuché. Por eso cuando nosotros unimos para orar por alguien, ¿sabes qué, brother? Es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me compras una canción, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Aquí sí te queremos, brother. Aquí sí te aceptamos como eres, así como eres, así. Son de los que quiere Dios para que den un buen testimonio. Dice que de lo más vil y menospreciado del mundo, vino Dios por nosotros, ¿no? Él vino por los enfermos. Por eso tenemos compañeros y unos compañeros en Cristo, imagínate, yo no conozco a todos, yo no los conozco, pero por los pocos que he platicado, nadie te habla así como que, o sea, otra onda, ¿no? Otro pensamiento, otra, hasta cuando te ven, o sea, no sé, se siente la buena vibra, ¿no? Por eso dicen que el compañerismo, para mí, pues, es bien importante, ¿no? Lista parcial, servíos, aceptaos, perdonaos, saludaos, enseñaos, someteos, animaos y unos a otros. Dice, ¿cómo mantener el compañerismo? Que cada miembro necesita ser parte de una iglesia en casa. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Dos tipos de reunión en la iglesia. Grupo grande, todas las iglesias locales y juntas. Grupo pequeño, reunión de iglesia en casa. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. La iglesia en casa debe de crecer grande y pequeña al mismo tiempo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El compañerismo, fíjese que cuando me toca cómo mantener esa unión entre nosotros, siempre les digo que leamos Santiago 3, ¿no? La lengua, porque eso como nos da en la torre, ¿no? Vienen por un consejo y los maltratan, ¿no? Vienen por algo que tú no sabes y lo inventas, ¿no? Ese estudio de la lengua para mí, cada vez que voy a un grupo lo doy mucho porque ¿por qué no te quieren? ¿Por qué no te quedas callado? ¿Por qué no sabes escuchar? ¿Por qué no más platicas? Porque todo lo que nos encierras esto está padrísimo, ¿eh? Eso es, para mí es lo que mantiene el compañerismo. Cada vez que viene una persona, ya sé que volviste a tomar, ya sé que te volviste a drogar. Y ya nomás digo, pásate, si hay para comer, vamos a comer.
ya no le digo nada. Cuando mantenemos ese compañerismo, pues todo eso viene de la sabiduría de Dios, ¿no? Porque si leemos ese estudio de la Biblia, el Santiago 3, está padrísimo, ¿eh? Se lo recomiendo, ¿no? Compañerismo en el número 2, en el número 3, comunión, en el número 4, oración, en el número 5, apoyo, sostén, en el número 6, cantar, alabanza, el número 7, alcance evangelístico. Alcance evangelístico. ¿Hasta ahí va muy bien? Eso es lo que tenemos que hacer, si lo leen, es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos, ¿no? En las iglesias, ¿no? Lo que nos han enseñado, que tenemos que pasarnos prácticamente en la Biblia. Todo lo que tenemos que hablar, que esté sustentado en la palabra de Dios, ¿va? ¿Cómo empezar y mantener buenos hábitos? Primer paso, deseo. Debemos empezar con un deseo fuerte, motivados internamente. Motivaciones externas no perduran. Si empieza con un deseo, a medias nunca tendrá éxito. Segundo paso, decisiones. Empiece ya, no espere, no ponga, no posponga. Uno no cae en un hábito nuevo, uno lo crea. Uno de estos días nunca llega. Debe tener un punto de partida. Es más fácil romper el mal hábito hoy que mañana. Tercer paso, declaración. Haga públicas sus intenciones. Haga un pacto o una resolución. El poder de un voto es poderoso y será más poderoso aún si escribe su compromiso. Cuarto paso, determinación. Nunca haga una excepción hasta que el nuevo hábito esté completamente formado en su vida. Cualquier lapso sería fatal. Cualquier resbalón pasajero se convierte en un resbalón permanente. La continuidad y el éxito al principio son esenciales. Nunca se deje vencer por solo esta vez. El ceder debilita su voluntad y refuerza su falta de autocontrol. Toma 4 semanas acostumbrarse a un hábito nuevo y toma otras 4 semanas haciéndolo diariamente. Para establecer toma de 7 a 21 repeticiones para aprender. Quinto paso, hágalo. Tan pronto como se sienta el mejor deseo o una urgencia para participar en este nuevo hábito, hágalo. No espere. Aproveche cualquier oportunidad para reforzar su hábito. El deseo no le va a durar mucho tiempo, así que si tiene el deseo, hágalo. Sexto paso, duplíquese. Duplíquese. Consiga un compañero que le apoye y anime. Séptimo paso, dependa de Dios. Confíe en el poder de Dios para que le ayude a establecer. Recuerde, Satanás no quiere que usted desarrolle ningún hábito que le ayude a crecer espiritualmente, parecerse a Cristo. Así que hará todo lo que pueda hacer para hacerlo. Caer y desanimarlo. Ore.